Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos una noticia que de verdad ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y créanme, va a dar mucho de qué hablar. Si son fans de las series turcas y especialmente de esas parejas que nos roban el corazón, prepárense, porque lo que les traigo hoy es algo que nadie se esperaba. Y sí, están viendo bien la fecha. Asterisco 19 de noviembre de 2025. Un día que sin duda quedará marcado en la memoria de muchos. Antes de que me lance de lleno a contarles todos los detalles, les hago una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento. Y ahora sí, ¿listos para la bomba? Hoy vamos a hablar de Asterisco Can Yaman y de Method Demir. Sí, esa pareja que nos hizo soñar, suspirar y creer en el amor a través de la pantalla. ¿Recuerdan Erkencikus, el pájaro madrugador? Esa química que traspasaba la televisión. Esa conexión innegable que se sentía en cada mirada, en cada roce, en cada palabra. Pues bien, lo que acaba de ocurrir ha dejado a todos boquiabiertos, porque lo que hoy les voy a contar es un giro de 180 grados, una sorpresa mayúscula que ha generado un sinfín de especulaciones y teorías. Se trata de una noticia impactante que, para ser honestos, muchos ya daban por enterrada, pero parece que el destino tenía otros planes, y vaya planes. Durante mucho tiempo los fans de Can Yaman y de Method Demir han estado divididos, ¿verdad? Por un lado estaban los que esperaban con todas sus fuerzas un reencuentro romántico entre ellos. Se aferraban a cada indicio, a cada like, a cada comentario que pudiera sugerir que la llama entre ellos aún ardía. Eran los soñadores los que creían en la magia de Erkencikus y deseaban que esa chispa trascendiera la ficción. Y por otro lado, estaban aquellos que con un poco más de pragmatismo aceptaban que esa etapa de sus vidas había terminado y que ahora cada uno seguía su propio camino profesional y personal. Pero, ¿y si les dijera que hoy, asterisco 19 de noviembre de 2025, esas líneas se han difuminado de una manera completamente inesperada, redefiniendo por completo el panorama de sus carreras y, quién sabe, de sus vidas? Lo que ha sucedido es algo que nadie, absolutamente nadie, anticipaba. La noticia que ha explotado hoy, y que ha resonado con una fuerza sísmica en cada rincón del fandom turco e internacional, es que Can Yaman y de Method Demir, después de un tiempo considerable en el que sus vidas personales y profesionales parecían haber tomado rumbos muy distintos, están trabajando juntos de nuevo, y no solo eso, sino que este proyecto tiene visos de ser algo realmente grande, algo que podría marcar un antes y un después, no solo para ellos como actores, sino para la industria televisiva en general. Los detalles que han trascendido hasta ahora son escasos pero muy sugerentes, como migas de pan que nos invitan a imaginar un festín completo. Se habla de un nuevo proyecto televisivo, una serie que al parecer está en sus primeras etapas de producción y que ha conseguido reunir a esta icónica pareja que tantos corazones conquistó. Imaginen la expectación. La misma química que nos cautivó en Erkencikus, esa electricidad que vibraba en cada escena, ahora en un nuevo universo con nuevos personajes, pero con la misma magia que los hizo famosos a nivel global. ¿Se imaginan la tensión en el set? ¿Las miradas cargadas de significado? Las escenas que nos harán suspirar de nuevo, reviviendo esa sensación de flechazo que solo ellos sabían crear. Los productores han sido muy celosos con la información, manteniendo un hermetismo casi absoluto, pero lo que sí se sabe es que este proyecto no es algo casual. Se está poniendo un empeño enorme en revivir la conexión que estos dos actores tienen con el público, esa conexión especial que los catapultó a la fama internacional y que los convirtió en ídolos para millones. Ahora sé lo que están pensando. ¿Y la vida personal de cada uno? Bueno, como saben, Can Yaman ha estado muy enfocado en su carrera internacional, participando en producciones en Italia, donde se ha convertido en una estrella consolidada, y más recientemente explorando otros horizontes, incluso con rumores de incursiones en Hollywood. Ha sido un torbellino de proyectos, apariciones públicas y, por supuesto, mucha especulación sobre su vida amorosa, siempre bajo el escrutinio de la prensa y los fans. The Method Demir, por su parte, también ha continuado con una carrera muy exitosa, protagonizando otras series que han tenido gran repercusión y demostrando su versatilidad como actriz. Y como es natural en el mundo del espectáculo, también ha tenido sus momentos en el ojo del huracán mediático en cuanto a sus relaciones.
Sin embargo, la vuelta al trabajo o juntos de Can y Demet ha hecho que muchos se pregunten si esto es solo una colaboración profesional estratégicamente calculada o si hay algo más, algo que trasciende lo puramente laboral. Y aquí es donde entra la intriga, mis amigos, donde la mente de los fans empieza a tejer historias y posibilidades. Porque, seamos sinceros, la historia entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha estado envuelta en un aura de misterio y pasión. Sus fans nunca han olvidado la intensidad de su relación, ni la forma en que se entregaban a sus personajes, lo que llevó a muchos a creer que lo que veían en pantalla era un reflejo de sentimientos reales. Por lo tanto, cualquier movimiento conjunto, por mínimo que sea, tiende a ser analizado con lupa, buscando significados ocultos y segundas intenciones. Y este proyecto, que es innegablemente importante por la expectación que genera, ha reavivado todas esas viejas esperanzas, teorías y debates que parecían haberse calmado con el tiempo. ¿Se trata de una estrategia de marketing inteligente diseñada para revivir el fenómeno Can Demet y capitalizar su popularidad? ¿O hay realmente una conexión profesional renovada, una complicidad artística que trasciende la pantalla y que los impulsa a buscar nuevos desafíos juntos? La pregunta está en el aire, flotando en la atmósfera digital. Lo cierto es que la noticia de su colaboración ha sido recibida con una mezcla de incredulidad, entusiasmo desbordante y, por supuesto, un poquito de escepticismo, como es natural ante algo tan sorprendente. Las redes sociales han explotado, convirtiéndose en un hervidero de comentarios, análisis y memes. Los hashtags relacionados con ellos son tendencia mundial, dominando las conversaciones en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. Cada foto que se filtra, cada rumor que circula, cada comentario de algún miembro del equipo de producción, por pequeño que sea, se convierte en noticia de primera plana. Y es que cuando una pareja tiene un impacto tan grande en el público, cuando su conexión se vuelve viral y deja huella en la memoria colectiva, cualquier regreso, sea del tipo que sea, genera un revuelo monumental, capaz de mover montañas de información y desatar pasiones. Los detalles sobre la trama de esta nueva serie aún son un secreto bien guardado, un cofre cerrado a cal y canto por los responsables del proyecto. Sin embargo, los rumores que han comenzado a circular apuntan a que podría ser una asterisco historia que explore las complejidades de las relaciones humanas, el destino, y quizás, solo quizás, un amor que trasciende el tiempo y las circunstancias. ¿Les suena familiar? Caraguiño, esto solo alimenta más la imaginación de los fans, que ya empiezan a especular sobre si volverán a interpretar a personajes que nos hagan suspirar de la misma manera, o si esta vez será una historia completamente diferente que nos muestre facetas inéditas de su talento y madurez actoral. ¿Podría ser una historia de segundas oportunidades, de amores reencontrados o de pasiones prohibidas? Las posibilidades son infinitas y la expectación, máxima. Lo que es innegable es el poder de convocatoria que tienen estos dos actores. Juntos son una fuerza imparable, una combinación que, como hemos visto, resuena con el público de una manera única. Can Yaman, con su carisma arrollador, su imponente presencia física y su magnetismo natural que lo han convertido en un ídolo global, y Demet Özdemir, con su talento innato, su capacidad para transmitir emociones complejas con sutileza y una expresividad que cautiva, son dos piezas clave en el engranaje del éxito. Su combinación en pantalla es explosiva, una fórmula probada que parece que los productores han decidido apostar fuerte por revivir, buscando recrear esa magia que hizo que millones de espectadores alrededor del mundo se engancharan a sus historias y esperaran con ansias cada nuevo capítulo. Y no podemos ignorar el factor nostalgia, ese dulce recuerdo que nos transporta al pasado. Muchos de los que hoy siguen estas noticias con tanta pasión crecieron con Erkencikus. Vieron nacer el amor entre sus personajes, vivieron sus alegrías, sus celos, sus malentendidos y sus reconciliaciones. Volver a verlos juntos interpretando nuevos roles, es para muchos como reencontrarse con una parte de su juventud, con un recuerdo imborrable, con esa sensación de que todo era posible. Es un retorno a esos tiempos en los que las series turcas nos transportaban a otros mundos, nos hacían soñar con finales felices y nos demostraban que la química en pantalla podía ser tan real como la vida misma. Por otro lado, también es importante mencionar que ambos actores han evolucionado mucho desde su última colaboración. Han madurado como artistas, han acumulado más experiencia en diferentes proyectos, han explorado nuevos géneros y seguramente han aprendido mucho sobre sí mismos, sobre su oficio y sobre el mundo del espectáculo. Esta nueva etapa profesional juntos podría ser una oportunidad magnífica.
Hará que nos muestren nuevas facetas de su talento para que nos sorprendan con interpretaciones más profundas, más complejas y más maduras. Ya no son los jóvenes que protagonizaron Erkencicus, son actores consolidados que han recorrido caminos distintos y que ahora vuelven a unirse, quizás con una perspectiva diferente, con una energía renovada. El hecho de que esta noticia haya surgido justo en este momento, *19 de noviembre de 2025, añade un punto extra de intriga y especulación. ¿Hay alguna razón particular para este anuncio hoy? ¿Hay algún simbolismo detrás de la fecha, quizás algún aniversario o alguna coincidencia significativa? ¿O simplemente es el momento perfecto para que este proyecto vea la luz, aprovechando la coyuntura actual del mercado y la demanda de contenido de calidad? Sea cual sea la respuesta, lo que está claro es que ha capturado la atención de todos de una manera espectacular, posicionándose como una de las noticias más importantes del año en el ámbito del entretenimiento. Ahora mismo la comunidad de fans está en ebullición, un verdadero volcán de emociones. Los foros de discusión, los grupos de redes sociales, todos los espacios digitales donde se congregan los seguidores de estas estrellas, están llenos de discusiones acaloradas, teorías descabelladas, análisis exhaustivos y expectativas desmedidas. ¿Será este su reencuentro definitivo, consolidando su estatus como una de las parejas más icónicas de la televisión turca? ¿Es el inicio de una nueva era para ellos como pareja profesional, abriendo la puerta a futuras colaboraciones y proyectos conjuntos? Las preguntas se multiplican a un ritmo vertiginoso y las respuestas, por ahora, se hacen esperar, aumentando la tensión y la curiosidad. Pero eso es lo emocionante, ¿no creen? Esa anticipación, esa sensación de que algo extraordinario está a punto de suceder, ese estado de alerta que nos mantiene al borde del asiento esperando la próxima revelación. Es fascinante ver cómo una noticia de este calibre sobre dos figuras del entretenimiento puede movilizar a tantas personas, cómo puede generar tanta pasión, tanto debate y hasta cierto punto, tanta unidad entre fans que quizás antes estaban divididos. Can Yaman y Demet Özdemir no son solo actores, son fenómenos culturales que han sabido conectar con el público a un nivel muy profundo, trascendiendo las froncones de la pantalla y convirtiéndose en referentes de moda, estilo y para muchos, de relaciones sentimentales. Y este nuevo proyecto sin duda, promete ser un evento que no se podrán perder, una cita ineludible para todos aquellos que han seguido de cerca sus carreras. Así que, mis queridos seguidores, hemos llegado a un punto crucial en la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. La noticia del *19 de noviembre de 2025 ha abierto un nuevo capítulo, lleno de promesas, de expectativas y, sobre todo, de mucha intriga. Veremos si esta nueva colaboración logra revivir la magia del pasado, si nos brindan nuevas historias que nos hagan suspirar de la misma manera, si nos sorprenden con interpretaciones que demuestren su crecimiento artístico y si, quizás, nos sorprenden con algún que otro secreto guardado que el tiempo se encargará de desvelar. El futuro dirá, pero lo que hoy tenemos es una noticia que ha puesto a todos a hablar, que ha devuelto la ilusión a muchos y que ha encendido de nuevo la llama de la expectativa en el mundo del entretenimiento. Y hasta aquí nuestro resumen de esta impactante noticia que ha revolucionado el panorama del entretenimiento turco e internacional. Hemos explorado los detalles que han salido a la luz, la expectación que genera esta sorprendente colaboración y el impacto que tiene en sus seguidores, que no caben en sí de la emoción. Es innegable que Can Yaman y Demet Özdemir tienen un lugar especial en nuestros corazones, y verlos juntos de nuevo, aunque sea profesionalmente, es un regalo para muchos, una especie de cumplimiento de un deseo colectivo que parecía haberse desvanecido. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo y por estar siempre al tanto de las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles lo mejor. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia que ha puesto a todos en vilo. ¿Están tan emocionados como yo por verlos juntos de nuevo en pantalla? ¿Qué esperan de este nuevo proyecto? ¿Alguna teoría sobre la trama o sobre la posible relación entre ellos ahora? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, responder sus dudas y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, lleno de exclusivas, análisis y las noticias más candentes, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también son fans de Can y Demet. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna en nuestras próximas exclusivas y sean los primeros en enterarse de todo. Nos vemos en el próximo vídeo.
Adiós.